Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva clase. Continuando con nuestro temario, luego de haber hablado de lo que era el virreinato en la colonia, hoy nos toca hablar sobre lo que es la sociedad y la cultura en la colonia. Bien, vamos a desarrollarlo en temas muy importantísimos que ya están puestos allí y necesito que estés bien atento lo que en sí era la sociedad dentro de dentro del virreinato o la colonia en el Perú, ¿correcto? Bien, primeramente vamos a hablar de la sociedad. ¿Cómo era esta sociedad? La sociedad en la colonia, esta era la característica importante. Era una sociedad estamental, ¿correcto? Era una sociedad estamental. ¿Y qué cosa era la sociedad estamental? Bien, vamos. Dice, o esta sociedad es basado en el privilegio de gobernar de unos pocos. O sea, solamente existía unas cremas claras, en este caso altas, de alta sociedad, que gobernaban todo en este caso, toda la colonia. Bien, sin embargo, ahora vamos a trabajar en cuántos puntos se subdividen este tipo de sociedades en nuestro territorio peruano, en la colonia. Vamos entonces al primero. Existía la aristocracia colonial. La aristocracia colonial, si bien es cierto, estás viendo el punto más alto y ya te estás dando cuenta que existe allí. Bien, acá hablamos de los españoles peninsulares. ¿Y cómo son estos españoles peninsulares? Estos españoles peninsulares eran de la aristocracia colonial. Y dentro de ellos podían estar oficiales, algunos funcionarios y el alto clero. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar entonces dentro de la sociedad de la colonia o dentro de esta sociedad. Es importantísimo señalar que cuando los españoles, en este caso España, trata de enraizarse en todas las colonias, en este caso en todos los virreinatos en América Latina, encontramos que en Perú ha habido una gran inmersión de raza española, ¿correcto? Llamada también raza extranjera. Sin embargo, dentro de este enraizamiento de España dentro de sus territorios, o bueno, de esto dentro de sus colonias, encontramos puntos importantísimos. Acá hemos mencionado que distintos orígenes culturales y étnicos aportaban en ese tiempo en la sociedad de la colonia. ¿Por qué? Porque existían españoles, existían indígenas, existían mestizos y muy adelante o más adelante existían africanos. O sea, estas, vamos a llamarle razas, estaban inmersas en llamémoslo así, en el virreinato del Perú. Bien, entonces, si hablamos de sociedad, estamos hablando de personas o personajes que se encuentran, o un grupo de personas que se encuentran según un estatus social. ¿Correcto? Ya hemos mencionado a la alta sociedad llamada aristocracia colonial. ¿Quiénes están allí? Ya hemos hablado. Oficiales, funcionarios, el alto clero. Bien, debajo de la aristocracia colonial se encuentra el pueblo. El pueblo, obviamente, está compuesto por ¿quiénes? Por criollos. ¿Ya? Ahorita les explico qué es criollos. Por el bajo clero. ¿Ya? Acá estaba por el alto clero, acá es por el bajo clero. Estamos acá, en el pueblo, están los mestizos y otras castas. Los africanos libertos. Bien, vamos a comenzar hablando e iniciando quiénes son los criollos. Dentro de la sociedad de la colonia, los españoles nacidos en España tenían un cierto estatus social más alto que los españoles nacidos en el territorio peruano. Ellos son los criollos, españoles nacidos en el territorio peruano.
ellos se encontraban dentro del clero. Ahí estaban los nobles, obviamente, ¿no? Nobles. Sin embargo, muy debajo de la alta sociedad. Bien, estaba el bajo clero, donde estaban aquellos profesionales, estaban artesanos e inclusive otras personas o personajes más, que también pertenecían al pueblo, ¿ya? También hablamos de mestizos y otras castas. Acá vamos a parar un poco en donde acá dice mestizos. ¿Qué cosa es un mestizo? Un mestizo, chicos, es el hijo de un español y un indígena. O sea, la mezcla de sangre española y la sangre indígena nos dan un mestizo. ¿Correcto? Un mestizo. Y otras castas. Castas es un término despectivo que se tomaba en la colonia para denominar otras mezclas de sangres que podrían haber habido en la colonia. ¿Correcto? Es un término despectivo. ¿Ya? Entonces, solamente quiero que mencionemos allí quienes se encontraban en el pueblo. Bien, y por último, los africanos libertos. Estos africanos que compraban, obviamente, su libertad. Bien, muy inferior al pueblo se encontraban quienes, recién los indígenas. Sin embargo, estos indígenas, si acá ves, es una representación gráfica no muy buena sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas. En acá hablamos de la nobleza indígena. Si bien es cierto, ahí encontramos que en la nobleza indígena estos personajes poseían riquezas. Sí, obviamente no muchas, sin embargo poseían riquezas, poseían terrenos y también se podían educar. O sea, que se educaban. Entonces hablemos que estas personitas, estos personajes, sí eran educados, ¿correcto? Tenían educación, ¿ya? Bien, sabían leer y escribir, en este caso para que lo entiendas. Bien, también encontramos ahí los indios en reducciones y algunos mitayos con derechos restringidos. ¿Qué son los indios en reducciones? En un inicio siempre existían obviamente levantamientos indígenas. Sin embargo, estos obviamente eran conciliados mediante el trato directo entre estas cabecillas para poder tener obviamente terrenos en vez de una rebelión, ¿no? Perdida. Bien, entonces ellos, a eso se le llaman indios en reducciones y mitayos con derechos restringidos. ¿Se acuerdan que el término mitayos que eran? En la colonia, obviamente, uno de los puntos importantes para la recolección de la economía era la mita, ¿no es cierto? Y estos mitayos iban a las minas, entonces allí, obviamente, estamos hablando de ese personaje, ¿sí? Con derechos restringidos. Entre ellos eran o pertenecían a la nobleza indígena, que podían tener, ¿qué cosa? Educación, terrenos. Bien, muy inferior a esto, a lo que son los indígenas, se encontraban ¿quiénes? Se encontraban los esclavos. Y con más definición o con más particularidad vamos a hablar de que estos obviamente eran esclavos africanos, ¿ya? Ellos no tenían derechos, ¿sí? Entonces, si te has dado cuenta, mira esta pirámide sobre la sociedad en la colonia. Comenzamos desde la alta aristocracia colonial, el pueblo, los indígenas y los esclavos africanos. Estos obviamente araban la tierra. Bien, de así en este orden es como estaba organizado la sociedad en la colonia. Sin embargo, hay que mencionar algunos puntos importantísimos también, como son la religiosidad durante la colonia. Si bien es cierto, cuando la colonia o los españoles colonizan y crean sus virreinatos en todo el Perú, perdón, en toda Latinoamérica, uno de ellos es el Perú, ellos imparten obligatoriamente lo que es la fe católica o la religión católica. Sin embargo, mencionemos acá que los cleros, obviamente estos que impartían la fe cristiana, perdón, la fe católica,
eran o tenían influencias en los poderes judiciales, que podríamos decir así en ese término, ¿ya? Entonces, obligatoriamente estaba instituido la fe católica. Y estos obviamente en las escuelas y colegios eran bien observados, estaban siempre observados, ¿ya? A ver si de alguna manera podrían, tal vez no llevar la fe católica, o tal vez había un movimiento pequeño de tener otra religión y eso era castigado. Vamos, judíos, protestantes, musulmanes y otros que tenían obviamente su fe diferente, no podían ejercer, no podían procesar, o en este caso, profesar una ley. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasaba si existía algunos personajes, algunas personas que tenían cultos ocultos sobre su fe? O en este caso profesando otra religión. Estos eran llevados ¿a qué? Al tribunal del Santo Oficio. Y esto bien conocido es, o es un término conocido por la Santa Inquisición o la Inquisición. La Inquisición española. O sea, la Inquisición española. La Inquisición española. Bien, ¿y qué es eso? Obviamente esta Inquisición española funcionaba como un poder judicial. ¿Qué es un poder judicial? Aquel que te podía juzgar por qué estás haciendo esto y te tenían que poner, obviamente, un castigo. Ahora, si bien es cierto, la historia, los videos en internet y muchas otras plataformas nos mencionan que la Inquisición era un lugar de crueldad, o sea, sus castigos eran demasiado crueles. Si ustedes observan algún video relacionado a la Inquisición española, verán que era demasiado crueles. Entonces, sabiendo eso, muchas de las personas acá no profesaban otra religión. Tal vez lo hacían ocultamente, y por eso llegaron a subsistir algunas religiones actualmente. Sin embargo, aquellas que eran descubiertas eran juzgadas por la Inquisición española, o también llamado el Tribunal del Santo Oficio. Bien, vamos a hablar ahora de un sincretismo religioso. Antes de hablar de sincretismo religioso, quiero que sepas que el sincretismo, lo apunté acá, es la combinación de distintas teorías, combinar también actitudes u opiniones, es combinar algo. Entonces, si hablamos de sincretismo religioso, entonces, profesor, ¿tú me estás diciendo que van a combinar religiones? Sí, si lo entendemos de esa forma, exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando existe el sincretismo religioso en la colonia? El sincretismo religioso en la colonia abarca de que la fe, en este caso la fe católica, se relacionaba con algunas creencias que los indígenas tenían, y se va desarrollando con una relación y un completo o nuevo, en este caso, una nueva fe, llamémoslo así, no religión, fe. Un claro ejemplo es el Señor de los Milagros. Este Señor de los Milagros tiene antecedentes, o sea, tiene un origen, antecedente, un precedente, ¿de qué? Del dios Pachacama, ¿ya? Entonces, los indígenas adoraban al dios Pachacama, dios Pachacama. Sin embargo, lo han relacionado con, o han juntado, esto ha habido un sincretismo religioso para hablar y encontrar lo que era el Señor de los Milagros. Y por último, chicos, vamos a hablar sobre lo que era la llegada de las comunidades africanas. Bien es cierto, si bien es cierto, cuando Francisco Pizarro llegó al Perú,
trajo indígenas, obviamente en este caso no indígenas, sino trajo esclavos africanos, disculpen el error. Estos no eran suficientes porque estos se habían ido directamente a las minas. Sin embargo, más adelante vinieron más familias, más comunidades africanas, esclavos, hablemoslo así, para que estén repartidos en las haciendas, para que estén repartidos en los obrajes, para que estén repartidos en muchos otros puntos, y aún así había un miedo de que estas comunidades africanas puedan rebelarse. Sin embargo, no hubo esto. Obviamente había cantidad de esclavos. Y esto a la peruanidad nacional de nuestro país, a la peruanidad, aportó con muchas cosas. O sea, las comunidades africanas en su llegada al Perú en esos años de la colonia y posteriormente aportaron con muchas otras cosas culturales que acá mencionamos. ¿Y cuáles son esos aportes de peruanidad que encontramos? Por ejemplo, la música, encontramos la danza, la comida y la literatura peruana. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, este ha sido un pequeño resumen de lo que era la sociedad en la colonia. Bien, espero te haya gustado, espero lo hayas entendido. Es un pequeño aporte y te dejo en completo desafío para tus fichas posteriores. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Esto ha sido todo por mí. Chao, chao.